Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy contamos con la presencia de don Percio Maldonado, quien es director del periódico El Nuevo Diario y presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios de la República Dominicana. Gracias, don Percio, por estar con nosotros de nuevo en su programa. Bueno, gracias, Michelle. Un placer compartir contigo esta conversación. Bien, don Percio, estamos en medio de una campaña electoral y realmente los temas políticos saturan. Y aunque un momento vamos a ver de este programa algunos temas de ahí, yo quiero aprovechar que recientemente vi que se sometió, y ustedes con su presencia en el Palacio Nacional, se presentó un anteproyecto para la modificación de la Ley de Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento, y la gente no entiende de qué se trata todo eso, pero como usted nos enseñó en programas anteriores, de esa transición que estaba dando las comunicaciones, el tema del internet, el tema de lo que se puede decir y no, yo creo que esto es lo que regula todo. Y quiero que iniciemos a hablar en la parte regulatoria, legal. ¿Qué tenemos hoy? ¿Con qué cuenta nuestro país? Se dice que lo que tenemos es la Comisión de Espectáculos Públicos y una ley que regula esto. Bueno, gracias, Michelle. Mira, es interesante esto. Esta comisión que entregó este proyecto, el presidente la formó a raíz de las controversias que tuvimos con varios intentos de introducir leyes como sobre la intimidad, el honor, e incluso el mismo gobierno introdujo el proyecto de la ciberseguridad, y en la ciberseguridad incluían también parte del manejo de la libre expresión y esas cosas. Y en esa lucha un poco, ese forcejeo un poco por evitar que se produjeran excesos de castigar la libre expresión y la libertad de expresión, como había ocurrido en la ley de partidos políticos, ¿te acuerdas? Decían que 10 años si tú hacías un comentario negativo en las redes sociales por algo. Entonces el presidente... Que nunca funcionó al final. Bueno, porque hubo una reacción muy temprana y porque el Tribunal Constitucional derogó esos excesos. Entonces el presidente, de hecho, retiró el proyecto de la ciberseguridad, nombró la comisión y nos pidió revisar. Esa fue una comisión, abogados, constitucionalistas, periodistas que la conformamos, un grupo amplio, y comenzamos a estudiar la ley. ¿Qué hemos hecho con esta ley? Esta ley lo que hemos hecho es tratar de modernizar el país. El país tiene la Comisión de Espectáculos Públicos, que es una vieja comisión que en muchos casos sirvió incluso para silenciar dirigentes políticos como Peña Gómez y estas cosas, que no lo dejaban hablar por radio, no lo dejaban hablar por asuntos. Segundo, la ley 6132, que es una ley decreto que la hizo el Consejo de Estado, que la incorporó porque el país no tenía ninguna regulación, pero fue una ley que se extrajo de la Revolución Francesa de 1881. Es decir, que es una ley de 1881 que la adoptamos nosotros en el 62. Como tú comprenderás, no existía la televisión como un elemento de comunicacional, la radio, bueno, apenas, no existía la internet, no existían redes sociales, es decir, que nada de eso se estaba regulando. Ni existía tampoco la Constitución del 10, que es donde se establecen los derechos fundamentales ya de manera obligatoria. Y ahí donde está el derecho al honor, a la intimidad, en fin, pero también están la libre expresión, el secreto profesional y todo. Nosotros, ahora, esa Constitución manda a hacer leyes adjetivas para poder hacer efectivos esos derechos y además para establecer los límites que se establecen en esa ley. Porque aquí hay una cosa importante que yo creo que sería muy bueno decirlo. Mira, normalmente cuando se habla de libre expresión, todo el mundo quiere tener un garrote en la mano, por si alguien dice de poder darle un palo. Pero ocurre que en una sociedad moderna eso no opera de esa manera. Segundo, para decirlo en otros términos, yo no puedo regular la libre expresión de nadie. Nadie puede regular la libre expresión de nadie, porque tú puedes decir por tu boca todo cuanto se te antoja. ¿Qué establece una ley? Una ley lo que establece ¿qué es la libre expresión? Consecuencias. La libre expresión... ¿Por qué no comenzamos por ahí diciéndole a la gente,
yo tengo derecho a decir lo que yo quiera, pero si es cierto y si no viola tu... Bien, tú tienes derecho a decir incluso una mentira. Es tu libre expresión, tú puedes decirla. ¿Con qué intensidad? Con toda la que tú quieras. Tú estás indignado, tú puedes decir todo lo que tú quieras. Tú quieres mentir, puedes hacer. Ahora, lo que hace la ley es que establece consecuencias de esos excesos que tú puedas cometer. Pero como regulación de la libre expresión, yo no puedo, ni nadie puede limitar a nadie de hacerlo. Tú no puedes impedir que alguien diga... Pero tú te abstienes de las consecuencias. Yo creo que esa definición, eso la gente tiene que saberlo. Tú te abstienes de las consecuencias. Por eso, cuando tú dices que tú tienes el derecho al honor o a la intimidad, yo te pregunto, ¿y cuál es tu honor? ¿Cuál es tu intimidad? ¿Cuándo tú sientes que tú estás en una parte íntima que yo no puedo violar? Bueno, pero decía un amigo nuestro que le preguntamos un día, ¿qué es algo anormal? Y él me contestó, yo le pregunto, y me dice, lo que no es normal. Entonces yo le puedo decir, la intimidad, hay un concepto que todo el mundo sabe lo que es tu honor o tu intimidad, bueno, dentro de lo que es los parámetros pero tú no puedes dejar que eso lo deriva cada persona, lo determine cada persona. Tú estableces unos parámetros y si yo entiendo que tú me has ofendido mi honor o has alterado mi intimidad, yo voy a un juez y te demando. Y ese juez determina si yo he violentado tu intimidad. Por ejemplo, hay una sentencia muy famosa, muy emblemática de esto del tema de intimidad, que la pronunció un tribunal español. Una muchacha, figura de la televisión, estuvo en la playa, expuesta en la playa. Un fotógrafo le tomó unas fotos y la publicó. Y ella demandó al fotógrafo indicando que había roto su intimidad. ¿Cuál fue la conclusión del juez? ¿Dónde estaba usted? En la playa. Un sitio público. Eso no es un sitio íntimo. Ella hubiese violado, el fotógrafo hubiese violado su intimidad si ella hubiese estado en su cuarto y el fotógrafo... O en su piscina de su casa privada. O introduce por una indija, una cámara, y le toma una foto en una situación en que la pone a ella en apuro. Entonces, ahí hay una violación a eso. Pero si ella está en un lugar público, si ella es una figura pública, no se expuesta, porque ella es sujeta a la cobertura informativa. Y ahí también, porque aquí hay gente que quiere acordarse de un derecho, pero ignorar otro. Un medio de comunicación tiene acceso a todas las fuentes públicas y a todas las fuentes privadas de interés público. ¿Ok? Es decir, que si tú eres un candidato de algo, tú eres una figura pública. Si tú andas por ahí en situaciones en que te compromete desde el punto de vista público, ¿cómo que tú me dices que yo como medio no puedo divulgar? Yo no sé si tú recuerdas aquel candidato demócrata que era favorito para ganar las elecciones de Estados Unidos, que el periódico, incluso el New York Times, que lo estaba apoyando, le publicó al candidato en un barco una muchacha en la pierna que no era su pareja, evidentemente, y lo hizo público. El tipo perdió la candidatura, tuvo que renunciar a la candidatura. Sí, pero era en un barco, en un sitio... Era un sitio público. No, pero, y antes de que entremos con esto de la ley, de las modificaciones y de la intimidad, hay una parte yo creo que no existe un dominicano que nos pueda explicar mejor esto. Ya con el tema de las redes sociales, cualquier exposición, violación de la intimidad, de los derechos, de tus valores, de lo que tú te sientas, mentiras o verdades, ¿verdad? Porque pueden ser verdades que violen tu intimidad. Primero, esta ley, ustedes como Sociedad Dominicana de Diarios y como medios de comunicación, primero, ¿ya la revisaron? ¿Tenemos un buen proyecto? Yo creo que tenemos un buen proyecto. Ese es un proyecto que se ha consensuado, lo hemos consensuado con UNESCO, con Naciones Unidas, con la Corte Interamericana, porque también el país tiene una serie de acuerdos que no puede ignorar y el país tiene una serie de decisiones del Tribunal Constitucional Dominicano que no podemos ignorar. Sin embargo, tú sabes que en la cultura de nosotros dice, bueno, el Tribunal lo Constitucional lo ha decidido, lo tiene ya, que es transversal, obligatorio para todo el mundo. Sin embargo, pretendemos seguir ignorando decisiones importantes como esa. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional quitó la prisión por delito de prensa, por delito de palabra. No lo está quitando esta ley. Alguna gente, yo lo veo opinando que quitamos
Pero eso no lo produce esta ley. El Constitucional eliminó la prisión por delito de palabra. Y aunque la conservó en el caso del presidente y del cuerpo diplomático. Entonces, ¿cómo nosotros podemos incluir en una ley prisión para el delito de prensa si ya el Constitucional lo ha decidido? Sería perder el tiempo. O sea que en ningún caso... No es perder el tiempo, sería ignorar una decisión que es transversal para todo el mundo. La apelarían de una vez, una decisión. Claro, entonces iría al Constitucional y el Constitucional. O sea, nadie va a caer preso, no importa lo que por eso. No puede caer preso porque el Constitucional le eliminó. ¿Cuáles son las sanciones que prevé esta ley? Bueno, la del ordenamiento civil, porque el país tiene un ordenamiento civil. O sea, temas de bienes, por ejemplo, de demanda y todo si eso. Si tú me demandas porque yo he violado tu honor, ¿cuánto tú pones en la demanda? ¿Cuánto tú pondrías en tu caso? Imagínate una demanda, que tú me demandes por una cosa. ¿Por cuánto tú me demandarías? Si usted me está poniendo... Bien. Si usted me está poniendo, porque el honor de tuyo no tiene precio. Bueno, ok, pero pon tú que tú me pidas una suma, porque tú le tienes que decir al juez. Sí, pero si es una suma, pero yo le diría, por ejemplo, yo me conformaría con que usted diga que eso no fue cierto. Bueno, perfecto. Mira qué interesante esto. Porque yo creo que eso es lo que reivindica. Okay. Pero fíjate una cosa, mucha gente te demanda y pone un valor. ¿Qué determina el juez? Para que le duele un chin también. Claro, pero ¿qué puede determinar el juez? Pon tú que yo diga un exceso de ti, que tú me demandes. Digamos que a ti no te interesa dinero y tú puedes poner simbólicamente un peso. Usted puede decir lo que usted quiera de mí. Que no, no, pero lo que te quiero decir es que el ciudadano tiene que saber que tiene ese derecho y que no puede impedir que las personas digan lo que quieran, lo que tienen que atenerse a la consecuencia. El juez puede determinar, si yo te he ofendido, a que yo tengo que reponerte públicamente un mensaje diciendo que yo he mentido, que lo que yo dije no es cierto, pidiendo perdón, pidiéndote excusa y diciendo que dije eso porque alguien me lo dijo y que ciertamente incluir en el error y tú te conformarías con eso, porque repongo y soy yo el que estoy quedando mal con la opinión pública. Pero también tú le puedes demandar al juez que me ponga una multa económica y hay límites para eso. Entonces, ¿qué hace el juez? El juez me puede mandar a hacer un desmentido público y me puede condenar a X cantidad de salario público. Y yo te tengo que pagar esos salarios. O puedo apelar la decisión y seguimos peleando hasta que un tribunal me condene de manera irrevocable y pagar la consecuencia que tenga. Porque yo puedo conseguir también que un tribunal me descargue y entienda que lo que yo he dicho no se perfila como una ofensa para ti, aunque tú creas que sí. Bien, dice que la ley crea el INACOM, ¿verdad? Y que es el órgano regulador. Tiene autonomía funcional y financiera. Tenemos que en el alcance está sujeta, digan bien, a la publicidad, a los recursos administrativos y jurisdiccionales establecidos en la ley. Solo es para todo lo que tiene que ver con publicidad. Entonces, y habla, y es la parte que yo quería resaltar en este momento, de las responsabilidades. Vamos a pasar a los medios. Ahora que cualquiera tiene una cuenta de YouTube, que es un medio de comunicación, o que tiene todo esto. Dice que el director es responsable del contenido frente a cada presentación diaria o periódica en los medios radiales, televisivos o digitales. Cada programa de cualquier índole tendrá un director y para ser director se debe ser mayor de edad, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y residir de manera permanente en el país. Cuando uno ve esto, don Percio, y dice, pero don Percio está en mi programa o este programa se va a reproducir, vámonos al exceso, se reproduce en el Nuevo Diario TV y en el periódico El Nuevo Diario. Si yo digo algo que viola la ley, don Percio es responsable de lo que yo estoy diciendo. Eso es lo que dice esta ley. Bueno, no es lo que dice esta ley, es lo que dice la vieja ley. Pero eso también está en esta ley. Porque no hay medio sin un director, no hay vida sin cabeza. Y no debiera ser individual de la persona que lo dice, claro. Que nosotros
como dueños de medios, directores de medios, no tendremos una responsabilidad sobre eso? Pero, Michael, cuando el Tribunal Constitucional quitó la prisión de prensa, resolvió la responsabilidad en cascada, eso está definido. Eso no lo determina esta ley. Está definido por el Constitucional. ¿Quién es responsable de la responsabilidad? Por ejemplo, nosotros estamos en este programa. ¿Quién es el director de este programa? Eres tú. Sí. Tú eres responsable de lo que yo diga aquí. Pero y las plataformas del medio donde eso se monta. Bueno, pero ¿son responsables? Bueno, ahí está establecido también cuándo y dónde la plataforma es responsable, porque ese instituto que viene a sustituir la Comisión de Espectáculos Públicos, incluso con un consejo en la que involucra también al Congreso, porque ¿quién dirige ahora la Comisión de Espectáculos Públicos? Es un mecanismo del Poder Ejecutivo y por eso se prestaba mucho al uso de la política. Entonces ahora este es un instituto institucional que cuida ese contenido, pero además ese instituto tiene que ver no solo con el contenido, tiene también que ver con las plataformas. ¿Y por qué? Porque esta ley incluye todo el ecosistema digital que tú no lo tenías, es algo nuevo ahora. Por ejemplo, un algoritmo pudiera estar diseñado para que tú no te veas. ¿Cómo es la cosa? Un algoritmo puede diseñarse para que tú no te veas. Inverso a lo que uno entiende. Correcto. Un efecto contrario. Entonces, si tú te quejas o tú detectas que tu programa no sale porque una plataforma ha hecho un algoritmo, tú tienes la posibilidad de defender es un daño tu programa porque te está produciendo un daño. Entonces, esta es una ley que viene a incorporar todas esas realidades modernas. Por ejemplo, el Internet es un derecho esencial para las personas, vivir. Si tú no tuvieras Internet, tu programa no se ve en la programa. Si tú no tuvieras Internet, tú no tienes comunicación hoy. Entonces, internacionalmente hay una serie de valores que ya son realidades que nosotros hemos incorporado en esta ley. Por ejemplo, ¿qué se dice del Internet? El gobierno tiene que garantizar acceso a las personas a la Internet. La Internet hoy tiene que ver con la educación, con la comunicación, con la salud, con todo. Con tu programa de televisión. Con el medio ambiente. Con el medio ambiente, con todo. Entonces, ¿por qué vamos a ignorar esa realidad que se ha establecido incluso desde Naciones Unidas como un derecho de las personas? Aquí lo que estamos diciendo, el gobierno tiene que ser responsable de auspiciar que la gente tenga acceso a la Internet. Si una persona en un barrio tiene un celular, ¿cómo se conecta con él si no tiene derecho a la Internet? ¿Cómo se conecta si hoy incluso existe el Internet planetario? Hay un Internet que tú lo puedes comprar planetario y tener Internet sin conectarte con las telefónicas nacionales. Esas son las realidades de hoy. Sí, el mundo acá. Tú la compras a Moss, no solo un carro eléctrico, le compras el Internet también. Entonces, lo que te quiero decir, esta ley está incorporando todo eso. ¿Cómo regular todo eso? Pero posiblemente cuando la gente, y algunas gente sobre todo vinculado al poder, siempre tiene la idea, y de la política, de que el problema es tener un arma de reglamento siempre contra las personas. Y además hay una cosa interesante. Naciones Unidas, la UNESCO y la Sociedad Interamericana de Prensa, en la Declaración de Salta, dejó muy claramente establecido que los delitos cometidos, o los llamados delitos o faltas cometidas en redes sociales, tienen que tener el mismo tratamiento que si tú y yo ofendemos a alguien desde esta televisión. ¿Por qué tú me quieres cobrar más caro si yo digo algo en redes sociales cuando yo la digo por aquí? ¿Por qué vale más? Si tú te refieres en redes sociales a mí y yo me siento ofendido, ¿por qué yo quiero que tú pagues un castigo mayor que si tú dijeras eso en tu programa de televisión o si lo dijeras en un periódico escrito? Tiene que tener el mismo tratamiento en principio de igualdad del delito. Tú no puedes tener un código penal que diga, bueno, si lo dijo por internet. Si lo dijo por internet, vale 5. Y si lo dije en un periódico, vale 3. Sin embargo, si te estoy ofendiendo como quieras. Sin embargo, don Percio, yo recuerdo que siempre se decía con la ley de expresión y difusión de la existente, la vieja, que nombraban un incumbente en el gobierno y decía, fulano dijo una mala palabra, llamen a Zaida, se llamaba Doña Zaida Lobatón. Doña Zaida Lobatón, que te cerraba el programa. Bueno, porque tú tiraste una mala palabra.
Y ahora uno ve todas estas plataformas que lo que hacen es que quieren generar views, que es lo que te hace producir todo eso, el morbo, los views, la cosa. Tú dices, no, yo puedo decir eso por internet, pero no lo puedo decir con el marco actual. Yo estoy hablando del mal lenguaje, las malas palabras, Bueno, pero eso está penalizado una en esta ley. vulgarización del lenguaje no necesariamente es una ofensa, es un tema de uso cultural. Pero Bueno, tú tienes que por saber, eso lo regula. por eso hay un director, por eso cada programa tiene un director, porque el director es el responsable de los programas que a lo mejor dicen mala palabra, que puede, porque... Pero aquí, eso no lo sanciona la ley. Claro, la ley sanciona todo, lo único que tú tienes que determinar es si tú estás cometiendo una falta, porque si tú no cometes una falta, es como dicen, ¿cómo te condenan si te acusan de que tú mataste a alguien y no aparece el cuerpo? No. Alguien te tiene que probar. Entonces, en una plataforma social yo puedo determinar, una persona que dirija este órgano puede determinar que ok, tú por decir no te va a decir, no te va a pasar nada. Pero si tú te sientes y tú dices, yo voy a entrevistar a don Percio Maldonado para que le guste a la gente. Pero posiblemente una vulgaridad le puede gustar a mucha gente por like, hasta por la forma en que tú lo dices o por quien tú reprochas, y no pasa de ser una vulgaridad, que es una responsabilidad del medio, porque también aquí hay un nivel de responsabilidad que tiene el medio, y tú sabes lo que tú permites aquí, porque a lo mejor tú dices, en mi responsabilidad, en mi cultura, no lo acepto. Hay like que yo no me quiero ganar. Es verdad que si tú vienes y dices unas groserías aquí, yo me gano un like, pero ese es un like que no me interesa a mí como director. Pero ya no importa, por ejemplo, el que tú digas, y los jóvenes, los niños. O sea, no todo se trata de que me guste o no, sino eso no está regulado. Claro. El mismo tema el instituto, el mismo tema del sexo en los medios. Aquí antes había que poner una película el instituto tiene la responsabilidad de vigilar todo eso, e incluso de clasificar contenidos del programa. Es decir, ese programa o esa película no puede pasarse a tal hora. Ahora, tú tienes aquí un tema, y ya esa es una responsabilidad del Estado, que como la comunicación es planetaria y tu ley no tiene poder extraterritorial, tú no le puedes, por ejemplo, imponer a Netflix que no te pase una película o que no ponga disponible una película que además tú la optas porque eres tú que la bajas. Primero, en Netflix, una plataforma como Netflix no tiene las películas circulando. Tú seleccionas las películas que tú quieres ver. Por tanto, es tu responsabilidad bajarlas. Si tú tienes en tu casa, en tu familia, tus hijos y tu cosa, y tú como papá bajas una película inadecuada, es una responsabilidad tuya. Es decir, sí, porque la misma de tú comprar en los tiempos de antes una revista y llevarla a tu casa. Meter un policía en la casa para que vigile que tú no bajes una película de ese contenido. Pero eso no es un tema de la ley, eso es un tema de responsabilidad paternal. Entonces no podemos confundir aquí. Es decir, esta ley, pero todo eso que tú me preguntas es parte de la responsabilidad del instituto, clasificar la película en A, B, C, determinar los horarios en que se puede ver e incluso protegerte a ti como productor de si una de esas plataformas, insisto, te está bloqueando porque no permite verte con un algoritmo, no puede hacer eso. O tú tengas los mecanismos para poder reclamar ante esa plataforma que está bloqueando tu contenido. Yo quería que esa parte, y aunque la gente, tal vez usted entienda que es un poquito reiterativo con esto, hay que verlo. Nosotros vimos, la gente tiene que entender. O sea, sobre todo el dominicano que está manejando tanto las redes, tiene que entender la dimensión de lo que puede y de lo que... Aquí vimos en esta semana o dos, aquí un artista, vamos a decir, estaba en un bote y vino otra artista, le dio un besito y hay un escándalo internacional porque ese señor era casado. Alguien de otro bote tiró la foto. A ese estaba en un sitio público. Claro. Entonces ahí no hay problema para que la gente entienda de qué se trata. Ahora, si usted hubiera metido el celular por adentro del vidrio del bote, entonces usted sí puede ser, ellos no pueden hacer nada. Sí, por eso te digo, pero esas son deliberaciones que en el orden personal cada individuo no puede llegar a la conclusión si tú eres culpable o no. Eso solo puede hacerlo un juez, un tribunal que valora
la circunstancia en que pasa un hecho y te dice, sí, usted tiene razón, o te dice, no, usted no tiene razón y por tanto Michelle no es responsable de esa tarea. Entonces, eso es lo que hace un sistema de justicia. ¿Cuál es la situación? Es más, déjame decirte una cosa, y esto es muy importante, porque la gente piensa aquí que si tú no tienes un garrote la cosa no funciona. En Estados Unidos no hay leyes que regulen la libre expresión, ni se permite tampoco. Constitucionalmente no se permite que haya Se puede decir de todo. Tú puedes decir de todo. Y parecería, dicho eso, parecería que en Estados Unidos tú no puedes demandar a una persona si te ofende. Claro que sí, que tú puedes hacerlo. Ahora, ¿qué normalmente procura un tribunal en los Estados Unidos? Primero, que tú hayas dicho una mentira de mí. Segundo, que tú hayas tenido la intención de dañarme. Y tercero, que ese daño que tú perseguías se haya concretado. Si esas tres cosas se conjugan, normalmente el tribunal te condena. Yo creo que... Ahora. Oiga bien, usted está diciendo algo. O sea, que si yo subo un video o digo algo, que sea verdad, y que yo no haya tenido intención, sino estoy dando una noticia, sino porque ocurrió, no tengo una intención de dañarlo, de hacer un daño, por lo que no... Por ejemplo, tú puedes decir algo que no es cierto, sin saberlo. En propósito. Tú estás cubriendo una actividad, qué sé yo, imagínate un accidente. Y yo en el momento... Me pasó en vivo el otro día con una noticia en que tú llegas, yo falsa. Estoy del lado del chofer, a lo mejor ayudando a resolver el problema, pero tú puedes reportar que yo venía manejando el auto, lo que no es cierto, y yo me siento ofendido. Bueno, el juez valora eso. Valora como tú lo haces. Bueno, tú has tenido tú has dicho una mentira, porque no es verdad lo que dijiste, pero no voluntario. Pero sin intención de dañar, una confusión de la cobertura rápida. Es decir, el juez es el que valora ese tipo de cosas para saber si tú has tenido la intención de dañarme. Mire, yo no lo he tenido. ¿Qué pasa ahora? Ahora hay una realidad planetaria, que es, por ejemplo, las noticias falsas. El Instituto Reuters hizo un estudio después de la pandemia y incluye parte del conflicto ruso-ucraniano a nivel planetario sobre la actitud de las personas frente a la noticia. Y la mayoría de las personas dejó de leer noticias malas porque decía que lo agobiaban. Muchas de las plataformas perdieron audiencia y solo TikTok creció, porque creció, era más divertida y la gente buscando un poco el relax. Pero ese estudio reveló una cosa importante. El 56% de las noticias que la gente lee en América Latina no son ciertas, son falsas. Lo que quiere decir que las personas están tomando decisiones por cosas que no son verdad. Sobre todo en el ámbito de la política. Porque si yo hago una buena imagen tuya, posiblemente mucha gente te vota creyendo que tú eres bueno, pero ocurre que tú no eres bueno en la realidad. Pero también yo puedo hacer que tú pierdas unas elecciones diciendo que tú no eres una persona buena y mucha gente deja de votarte y elige a lo mejor a quien no debe elegir. Entonces, ¿qué hay aquí? La incertidumbre es muy aliada a las informaciones falsas porque la gente tiende a creer. La condición humana normalmente es de que le cuenten cuentos, que le cuenten historia y la gente tiende a creer. Y es más fácil hacer una buena noticia falsa que una verdadera, porque la verdadera tiene que estar basada en un hecho que ocurra, y no siempre ocurre un hecho importante. Pero de una información falsa hay muchísimas situaciones en que tú puedes hacer creíble algo que pueda ocurrir en torno a una realidad que no es cierta. Por ejemplo, pensemos nosotros en Haití, la situación con Haití, la parte migratoria de nosotros. ¿Cuántas noticias pudieras tú construir falsas respecto a la migración con Haití y de conflicto en la frontera, que si tú lo subes en una red te crecería con una velocidad enorme? Y tú lo ilustras con videos que no son ciertos tampoco. Sí, un haitiano que mata a otro. Y uno mata a otro, que 200 haitianos vinieron y el ejército hizo una cosa. Es decir, todo eso, ¿tú sabes por qué corre rápido y por qué escribe? Porque la gente en su imaginario piensa que eso es posible. La tensión en la frontera. No, y además hay mucho de posibilidades de que tú te hablas. En unas elecciones, tú y yo somos candidatos, en una situación de tensa, que alguien suba que tú te retiraste de la campaña, ese anuncio te puede hacer perder miles de votos. Todavía tú hagas la rectificación. Mucha gente que lo vio
no ver la rectificación. No, ni es igual, nunca Y los responde votos, y no igual. es igual. Por tanto, por eso la incertidumbre es lo que da pie a que muchas... Ahora, esas realidades que son irreversibles porque tú no las puedes cambiar, ¿cómo tú cambias la realidad virtual que genera la tecnología? ¿Cómo tú la cambias? Que es a veces lo que muchos sectores internos quieren. Decir, bueno, vamos a controlar la red, pero ¿cómo tú lo vas a controlar? Tú tienes que aprender a vivir con eso. Ahora, esa realidad te impone una actitud nueva que no siempre tú quieres asumir. Digo, bueno, si yo puedo construir una información falsa en torno a una institución X que tú dirijas, ¿a qué te obliga? Comenzando, por ejemplo, con los gobiernos, a que tu gobierno tiene que ser más transparente y oportuno en la información. Ese es el único antídoto que tú tienes. ¿Dónde está esta ley ahora mismo, don Percio? No, esa ley la tiene el Poder Ejecutivo. Ahora va al Congreso. El presidente ha prometido mandarla al Congreso ahora. La misma comisión con el presidente quedó que si era necesario los comisionados irían al Congreso a conversar con los congresistas, con la parte política para entender la ley. De lo que se trata es de adecuar al país en una ley moderna, actual, donde toda esta realidad comunicacional de hoy quede reflejada, que haya mecanismos para que la gente pueda estar protegida con sus derechos esenciales al honor, a la intimidad, a la libre expresión. Y hay derechos además fundamentales que tiene, por ejemplo, tú como ejercicio, en el ejercicio, que es la otra. Tú dices, si yo publico una información y la digo porque me dan una fuente, yo tengo el derecho a preservar esa fuente. Constitucionalmente me protegen. Ahora, tú entiendes que yo ofendí, tú me demandas. Y yo tengo entonces que mostrar la veracidad de esa información. O las autoridades tienen los rasgos para confirmar que esa información que yo he dado es cierta. Porque yo estoy dando a lo mejor una información precisa, que a lo mejor digo que tú trasladaste 1 millón de esta cuenta a la otra. Yo diría, yo no tengo a lo mejor el mecanismo, pero tú como autoridad sí tienes que hacerlo. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? Verificar que esa información es cierta. Si no se verifica, o si se verifica que es incierta, posiblemente yo puedo ser condenado por un juez. Pero tú tienes que crear los mecanismos. La Constitución está hecha de una serie de principios y de garantías institucionales. Las leyes adjetivas es para hacer posible la aplicación de esos derechos. Porque todos los derechos tienen un límite. Y entonces, pero tú tienes que definir esos límites. ¿Cómo definir el honor? ¿Cómo definir la intimidad? Establecer ese marco, ese contexto en que el juez pueda... por ejemplo, tú me demandas por difamación e injuria, o me demanda por el honor, por la intimidad. Y si el juez no tiene un contexto, una vacación en una ley adjetiva, ¿cómo él aplica el derecho? ¿A cuánto me va a condenar? ¿Cómo? ¿A su simple apreciación? Sí. No. Una palabra contra la otra. Don Percio, finalmente con esta ley, ¿hay un antes y un después si se aprueba esta ley? Sí, claro que sí. No solo por la cantidad de medios que incluye, la tecnología, señores, internet, pero hay un antes y un después. La gente tiene que ya... Estamos hablando de que la ley que tenemos es de 1881, de Francia, porque es una ley francesa. O sea, es un juego nuevo. ¿Y tú sabes qué existía o qué no existía desde 1881 para acá? Ni gente había. Eso es lo primero. Entonces, yo creo que ese simple paralelo te dice a ti que el país necesita una ley nueva. Ahora, que tú vas a encontrar resistencia porque todavía hay gente que insiste en que hay que meter preso a la gente, pero ya el Constitucional dijo que no. Sin esa ley, porque esa ley no es que está diciendo que no se mete preso. El Constitucional dijo, mira, hasta Milton se fue ya del Constitucional. Hasta eso ocurrió. Hasta eso ocurrió, pero esa es una decisión permanente. Hasta que el Constitucional no la cambie. Es decir, y es obligatoria desde el presidente de la República hasta el ciudadano más simple de la tierra. Sin embargo, fíjate, aquí insistimos en tener discusiones inútiles. Aquí insistimos, por ejemplo, en aspectos que están decididos por la Constitución. Parte de las discusiones que tenemos en la ley del DNI... De eso le iba a preguntar. Es que la ley del DNI tiene aspectos
no solo que son violatorios a la Constitución desde el punto de vista de su contenido original, sino de decisiones que ya el Constitucional ha dicho ¿Y cómo. ustedes no han resuelto eso todavía? Estamos en ese proceso. Pero la ley está vigente. Bueno, está vigente, pero la ley, no importa que esté vigente, en cualquier momento se puede impugnar en el Constitucional. Si no hay una solución en los mecanismos que el propio presidente ha establecido, pues la ley corre. ¿Y esa ley tiene aspectos anticonstitucionales también? Claro que tiene, profundamente anticonstitucionales para mí y para los abogados que están trabajando. ¿Y tiene que ver también con la libre expresión? Tiene que ver con todo, porque incluso la ley... Porque dicen que ellos pueden entrar y violar tu intimidad. Y volarse de juego, volarse la Constitución. Entonces, no se trata de eso. Es decir, la ley se le está procurando, como yo te la definiría, ¿no? Estamos haciendo un esfuerzo de meterla en la Constitución. Y en ese diálogo se está produciendo, se está llevando con la parte oficial. Los abogados están trabajando con eso, estamos conciliando todas las posiciones que los distintos sectores han expuesto. ¿Y hay voluntad del gobierno de arreglarlo? Bueno, si tomo la palabra del presidente, el presidente ha dicho que se va a hacer lo que se haga de consenso. Pero si no se logra un consenso, el cuestionamiento de la sociedad y de los sectores no tiene que disminuirse porque no haya un consenso. Cada sector sabrá lo que tiene que hacer con la ley, protestaremos la ley, denunciaremos la ley, en fin. Es decir, y yo creo que lo que está ocurriendo es lo mejor. Primero porque el país necesita una ley que organice su sistema de inteligencia. Yo creo que es válido el esfuerzo que hace el gobierno en ese sentido. Pero que yo digo, pero no puede ser a costa de que los sectores se sientan amenazados. Es decir, tú puedes tener ambas cosas y hacerlo bien. Y la otra cosa que he dicho es lo siguiente, y en esto he sido muy reiterativo. Yo creo que un gobierno democrático, como es el caso del presidente Luis Abinader, no merece que le dejemos incluso que él deje una ley de esa naturaleza en uno de su gobierno. Porque a veces hay cobros históricos que se hacen hacia futuro. Y yo creo que el presidente... No le va a convenir. Y yo creo que el presidente ha mostrado, primero viene de un origen democrático, desde su familia. Su propio padre fue víctima del CIN, porque fue apresado. Servicio de inteligencia militar en la época de Trujillo. Claro, entonces yo creo que todo eso tiene un rastro. Y segundo, en un orden institucional en que a veces gobiernos de origen democrático a veces se sienten tan tentados y atraídos por los excesos, yo creo que el presidente cometería un error gravísimo dejar una ley de esa naturaleza en su gestión. Él no merece una mancha, como diría vos, una mancha indeleble como esa. Entonces él tiene mecanismos de mejorar esa ley, dejar una ley buena de organice toda la estructura de investigación, de inteligencia de República Dominicana, de un Estado moderno. Todos los estados del mundo la tienen. República Dominicana merece tener esa ley. Yo creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo válido en ese sentido, pero yo creo que esa no es una buena ley, es mi postura y ha sido la postura de los sectores que estamos involucrados como contraparte, cuestionando el contenido de la ley. Pero lo bueno que tenemos es lo siguiente: todos los sectores que estamos ahí comprendemos que ambas cosas se necesitan y estamos en la disposición de que ese consenso sea productivo para que el gobierno tenga su ley, buena ley, que el país tenga una buena ley de inteligencia y que no se afecten aspectos constitucionales, ni se afecte el debido proceso. Es decir, ningún organismo puede estar por encima de la Constitución, porque esas son las reglas del país. Yo creo que una buena forma de preguntarle cómo usted ve el proceso electoral y cómo van las opiniones de los dominicanos con respecto a este proceso es decirle si el presidente para revisar esa ley tiene 2 meses o si tiene 5 años, 4 años. ¿Qué tiempo usted cree? ¿Cómo usted ve el panorama electoral? ¿La ley de comunicación? No, la ley del DNI, que la tiene que revisar antes de irse. ¿Lo hará en 2 meses o tiene 4 años para hacerlo? Bueno, ¿cómo usted ve los resultados de las próximas elecciones? De las elecciones, yo pienso, hasta ahora, la percepción que uno tiene y por los números que están saliendo, yo pienso que el presidente tiene una posición favorable en el escenario electoral. Creo que, ¿usted ve un panorama de segunda vuelta?
No alcanzo a verlo. Pero no solo no alcanzo a verlo, creo que la oposición no está trabajando para eso. A pesar de que dice que sí, porque a veces no es solo lo que tú digas, es lo que tú ves que ocurre. Y yo pienso que no se está trabajando para ni siquiera una segunda vuelta, aunque pudiera ser ese el deseo de la oposición. Y si tú me preguntaras, ¿puede ocurrir? Bueno, yo no puedo decir que no va a ocurrir, primero porque existe el esquema. Pero dice que no lo... Existe el esquema, y segundo porque yo no puedo estar en la cabeza de 8.1 millones de votos de electores de saber el día de las elecciones qué va a ocurrir. Tú me has preguntado cómo lo veo. Sí, yo te estoy diciendo, como director veo que el presidente tiene muy buena posición electoral, es decir, y creo que, mira, te voy a repetir algo que he dicho en otros programas. Yo creo que el presidente tiene dos fortalezas. La gente, una, que la gente le reconoce haber hecho un esfuerzo válido en un momento difícil, en un momento más complicado. Y cuando eso ocurre, normalmente la gente tiende a sobrevalorar ese esfuerzo cuando ve que tú lo haces en los momentos más críticos. Yo creo que al presidente le tocó hacerlo en medio de la pandemia, en medio de levantar el país. Yo creo que eso es independientemente a que tú creas que los resultados han sido buenos, excelentes o malos. Sí, al margen de todo eso, yo creo que todo el país le reconoce al presidente ese esfuerzo y que ha tenido un empeño porque el país marche bien, ha mantenido su gobierno con una buena imagen en sentido general. Y segundo, y la otra fortaleza que él tiene, la división de la oposición. No se ve. Como tú dices. Es una alianza rara. Y es un término que se usa mucho en el deporte. A veces tú puedes ganar jugando malo, si el otro juega peor que tú. Claro. Entonces, yo no veo que el presidente tenga posibilidad de perder estas elecciones así en principio. Y segundo, llevarlo a una segunda vuelta, tampoco veo que la oposición ha estado construyendo un relato que permita hacer eso. Es más, a mí me sorprende a veces la falta de sensibilidad de la propia oposición frente a los temas. Aquí está pasando muchísimas cosas y la oposición no es capaz ni siquiera de reaccionar. Tú no lo ves. Ayer me mandaron un video de un candidato vendiendo un carro. Vendiendo un carro. Eso no, es decir, eso es así como veo yo el panorama. Y creo que este es un país con muchísimos temas políticamente para explotarlo, para hablar, para quejarse, para reclamar, para proponer, porque también a veces la gente que hace oposición cree que gana votos solo con tener un discurso de denuncia permanente y de queja y de queja y de queja. Y yo creo que el que desarrolla ese estilo de gobierno suma muy poco, porque al final la gente se autoprotege. Si tú nada más te quejas, llega un momento en que yo me separo de ti. Sí. Yo necesito que tú me convides a algo bueno, ilusióname. Entonces yo creo que a la oposición le ha faltado ilusionar a sectores importantes. Claro, y hay que ser razonable en esto. Yo creo que también la oposición tiene una deuda consigo mismo pendiente que no ha hecho, que es el exorcismo necesario de sacudirte después que tú has gobernado 20 años y tiene una serie de reproches sociales que a veces y de gente adentro, uno puede jugar a que simplemente la gente olvide. Primero porque el tiempo es breve. Si tú no haces ese proceso de saneamiento y de apartar gente de tu entorno difícilmente. Y te voy a contar esto. Cuando Balaguer se fue en el 60, después de la muerte de Trujillo, el asesinato de Trujillo, muerte de Trujillo, al exilio, como era lógico, muchos de sus trujillistas salieron y se fueron congregando con él en la ciudad de New York, donde él estaba. Y él una vez convocó a la prensa en Nueva York para una rueda de prensa. Y cuando a él le avisaron, cuando estaba en la habitación, que ya la prensa estaba y él bajaba, todo el tropel de gente que había ahí le siguió, como ocurre en la política. Pero él se dio cuenta que venía un personaje que venía en el grupo que era muy delicado. Y dicen que Balaguer se paró en el pasillo y le dijo: usted quédese, que usted es una ficha muy marcada. Y lo hizo y lo devolvió. Era un diputado, de apellido Suardí de la Vega, que había participado aquí con los palos a la iglesia, que había sido palero de la iglesia. Entonces,
si Balaguer sabe que si se presenta con ese personaje en el escenario, lo que él iba a decir posiblemente no era tan importante como la prensa lo iba a cuestionar si no era ese una parte de los paleros. Entonces, lo que te quiero decir es que también en la política hay gente que hay que apartarlo, porque si no la gente no te vota. Bien, don Percio, vamos a agradecerle y realmente se nos quedan muchos temas. Con usted hemos conversado mucho sobre las encuestas, sobre los procesos electorales, sobre los medios de comunicación, sobre temas sociales, pero en la parte final yo quiero, ya que no tenemos tiempo de hablar mucho de esto, quiero reconocerlo por dos acciones que usted está realizando. La primera es por el trabajo que están haciendo con los debates electorales. Yo creo que es un reconocimiento válido y que en primera persona, no solo a las instituciones que realizan este tipo de iniciativas, sino como medios de comunicación, yo creo que hay que forzarlo para que la gente pueda saber por quién está votando y cuáles son las propuestas. Yo creo que esa iniciativa... ¿Ustedes son parte de eso? Sí, pero la iniciativa es suya. Bien, pero... Yo creo que es un reconocimiento válido y también felicitarlo por el reconocimiento que recibieron esta semana pasada usted y don Pepín Corripio con todo lo que tiene que ver con la promoción de la libertad de prensa, así como a todo lo que han demostrado por las buenas causas en el gremio del periodismo. Muchísimas gracias, don Percio. Bueno, gracias a ti, ¿no? Y gracias a ti y por estas palabras, pero yo siempre digo que la posición es más incómoda para mí cuando alguien me reconoce, no me gusta, no me siento cómodo. No, pero es así. Y creo que este es un oficio que donde me siento más cómodo dando. Y por eso me quiero detener en los debates. Creo que, y agradecerles a ustedes también que han tenido la solidaridad, la sensibilidad de entender el valor que esto tiene para la vida democrática. De hecho, creo que hemos generado un ambiente que también va a contribuir a que tal vez por primera vez se dé el debate presidencial que ocurriría el 24, que lo tiene la gente de Ángel también. Es decir, que yo creo que todo eso es bueno, porque para mí lo importante de eso es que se dé y que la gente, y ojalá podamos a partir de ahora cambiar la forma en que hacemos las campañas. Ojalá que sea obligatorio que todo el que aspira a una posición tenga que someterse a conocer su currículo y a poder debatir cuáles son sus ideas y cuáles son sus propuestas. Creo que la democracia nos cuesta demasiado dinero como para estar eligiendo a gente que no vale la pena. Don Percio, muchísimas gracias. Gracias a ti, Mecha. Don Percio Maldonado, director del periódico El Nuevo Diario y presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios de la República Dominicana. Gracias de nuevo por estar con nosotros y a ustedes por su audiencia de esta semana en Síntesis.